u 8 razones por las que la iglesia podría desobedecer. ¿Ok? O sea, creo que son por ejemplo, el pasaje de Hechos, ¿se acuerda cuando Pedro le dice a las autoridades, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Tiene un contexto muy específico. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que les estaban ordenando las autoridades? Que no compartir el evangelio, no hablar de Cristo. Y entonces Pedro les dice, ¿ok? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De nuevo, en un mandato muy específico. ¿Cuál era? La predicación del evangelio. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ese es el punto aquí de Pablo. Uno de los puntos prácticos de Pablo tiene que ver con los impuestos. Y ahorita vamos a ver aquí el impuesto romano. Ahí vamos. No se me adelanten, pues. No se me adelanten, ¿ok? Entonces, bueno. Ok, ahí vamos. Ahora, de nuevo. Entonces, un hermano, Mark Resonner, presenta los siguientes cargos políticos. En el tiempo de Pablo había más o menos estos siguientes funcionamientos o cargos políticos. Había gobernadores nativos, ¿ok? El gobierno muchas veces mantenía el gobernador nativo en relación con Roma. Es lo que vemos con, escribieron Herodes, es Herodes y Pilato, ¿se acuerda? Herodes era gobernador de las regiones al norte, de toda esa parte de Galilea, ¿verdad? Porque escucharon, ¿se acuerda cuando Cristo, este es Galileo, entonces no me toca a mí, dice Pilato, ¿este es qué? Este es Herodes, ¿ok? Y Pilato, ¿verdad? Era un gobernador en Judea, en Jerusalén. Ahora, vamos a ver que Pilato también tenía otro tipo de cargo. Había centuriones, ¿se acuerda? Capitanes del ejército, ¿verdad? Que eran encargados de compañías de 500 y 1000. ¿Ok? Había centuriones. Había tribuno militar. El tribuno militar, hermanos, era como el juez, ¿verdad? De pequeños lugares, de pequeñas fracciones. El pasaje de Hechos 21:32 es cuando se acuerda que empieza la revuelta en Hechos, que quieren matar a Pablo porque creen que metió gentiles al templo. Entonces lo arrebatan los centuriones y lo llevan al tribuno, ¿ok? Para juzgarlo. Algo hizo, a ver. Y se acuerda que lo quieren azotar. Bueno, lo cargan y lo quieren azotar. El tribuno dice, azótenlo para averiguar qué hizo. Y entonces Pablo dijo, está bien, ok, pero los ciudadanos romanos necesitamos, y es así como que, ¿ahora qué? ¿Se acuerda? Entonces este es el tribuno militar. Había procónsules, ¿ok? Al puesto, ajá. A ver, procónsules, ¿verdad? De nuevo, estos procónsules gobernaban sobre cierta región, de nuevo, ¿verdad? Las regiones. Probablemente Pilato era uno de ese tipo, ¿verdad? De ese tipo. Luego había procuradores, ¿ok? Félix y Festo, ¿se acuerda? En Cesarea, ¿verdad? Félix y Festo. Había pretorianos, ¿ok? De nuevo, otra parte, de nuevo, era otro tipo de guardia militar, ¿verdad? Más establecida en Roma. Por eso en Filipenses Pablo le dice, mis prisiones se han hecho patentes en el pretorio, ¿verdad? Donde los emperadores. Claudio es el único emperador que se menciona por nombre en el Nuevo Testamento, en Hechos, ¿verdad? Claudio es el único, y básicamente en el siguiente desarrollo del Nuevo Testamento, Nerón, hermanos. Cuando Pablo escribe Romanos, probablemente Nerón está comenzando. Cuando Pedro escribe la carta de 1 Pedro, Nerón es el emperador romano. Y pues ustedes se acuerdan cómo era Nerón, ¿no? Sí, los emperadores eran los que le llamaban los emperadores. Entonces, el sistema, de nuevo, este era el sistema político más o menos que... Ahora, este es el sistema político romano. Recuerden, los judíos también tenían su propio sistema político y de gobierno. Ahora, ¿por qué estoy haciendo la sede y la capital del imperio? ¿Ok? Entonces,
Para ellos no es difícil pensar sobre autoridades porque están, ¿qué? En la cuna donde está el centro del poder, ¿sí o no? Entonces, ok. Entonces, ahora sí, ayúdeme a leer la introducción ahí en su hojita, por favor. Alguien ayúdeme a leer la introducción ahí en la hojita. Fuera del estilo de pensamiento de lo que Pablo ha venido diciendo en cuanto a la relación de los hermanos entre sí y su actitud para con el mundo. Sin embargo, pudiera ser un paréntesis para abordar dos temas importantes: uno de Dios, de paréntesis vengadores, y dos, la actitud de creyentes hacia estas autoridades. Entonces, después de tratar este asunto, va a volver a retomar el asunto del amor cristiano como la guía de conducta cristiana. Romanos 13:8. ¿Ok? Exactamente. Entonces, parece ser, hermanos, que este es como un paréntesis, ¿ok? Porque, piénselo, ¿se acuerda de no? Piensen lo que viene, Pablo viene hablando, ¿dónde está? Ay, 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 aquí. Pablo viene hablando de que nuestro deber a los hermanos, nuestro amor hacia los hermanos, vencer correctamente, y de pronto mete a las autoridades y es que, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegaron las autoridades civiles aquí? Y bueno, uno de los temas es este. Pablo va a enseñar, ¿se acuerda? En este párrafo nos dijo, no venguéis vosotros mismos, ¿verdad? No se venguen. Porque dijo el Señor, mía es la venganza. Y en este siguiente párrafo, Dios nos va a decir que tiene una institución creada para el juicio. ¿Quién es esa institución creada para el juicio? El gobierno civil, las autoridades, el gobierno civil. ¿Ok? Entonces, ahora sí, comenzamos, hermanos. Ok, comenzamos ahí. Punto número 4 ahí, debemos obedecer y respetar a las autoridades civiles. Y ahorita vamos a contestar la pregunta del hermano Juan. Ok, comenzamos. Esta es la afirmación de Pablo, esta es la tesis de Pablo. En versículo 1. Esta es otra forma de parafrasearlo. Toda persona debe someterse a las autoridades civiles. Toda persona debe someterse a las autoridades civiles. Hermanos, en el texto original, en el texto griego, Pablo utiliza la palabra, literalmente dice, toda alma. No utiliza una palabra distintiva para hablar de todo creyente, de todo inconverso. Básicamente está diciendo, toda persona. Entonces, su declaración comienza diciendo, toda persona debe someterse a las autoridades civiles. ¿Ok? Ahora, aquí viene un punto de discusión. ¿Qué significa, hermanos, la palabra sumisión? ¿Qué significa la palabra sumisión? Bueno, la palabra griega hupotazo, ¿verdad? Que utiliza ahí, aparece 38 veces en el Nuevo Testamento. El uso de esta palabra, hermanos, ha generado diferentes discusiones dentro de la iglesia, especialmente porque es la misma palabra que se usa para describir la responsabilidad de las mujeres casadas hacia sus maridos. ¿Ok? Efesios 5:24, ¿verdad? Las mujeres estén sujetas a sus maridos como Cristo está sujeto a la iglesia. Es la misma palabra griega, ¿ok? Ahora, cada uso, un hermano, ¿verdad? De Bruce se llama, cada uso del verbo hupotazo y del sustantivo hupotage en el Nuevo Testamento implican algún sentido de jerarquía. Pero como en la Septuaginta, la traducción, ¿se acuerda? La traducción del hebreo al griego, solo el contexto puede determinar si la subordinación es obligatoria o voluntaria. Entonces, esta palabra someterse, hermanos, tiene que ver con un orden y una jerarquía, ¿verdad? En lo establecido por Dios. ¿Ok? Hupotazo, la palabra tazo es la palabra orden, y ahorita la vamos a ver. En esta escuela dominical puse muchas palabras griegas para que usted viera que Pablo está haciendo una conexión con las palabras. ¿Ok?
O sea, está a propósito usando ciertas palabras aquí. Entonces, ahora, hermanos, aquí es sorprendente. Miren lo que esta palabra, estamos hablando de jerarquías, estamos hablando de sumisión. Ahora, mire, le voy a dar 3 ejemplos donde esta palabra tiene un uso interesante. Lucas 2:51, este es un versículo hablando de Cristo. Miren lo que dice Lucas 2:51. Esta es la escena, hermanos, cuando se acuerda que se pierde entre la multitud Jesús y está en el templo. ¿Se acuerda que los va a buscar? Digo, sus padres lo van a buscar. Bueno, terminando esa escena, dice Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, y su madre guardaba todas estas cosas en su... Ok, hermanos, ese es el verbo jupotazo. Dice que Cristo estaba sujeto a sus padres. ¿Qué significa eso, hermanos? Ahora, ¿pero qué entendemos por estar sujeto a ellos? Cuando dice que Cristo estuvo sujeto a José y María, sencillamente, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué este versículo es muy fuerte? Porque Cristo es el Rey del universo, nacido Rey, Dios mismo. Pero en el orden en que nació como hijo de una familia, ¿él qué? Obedeció a la autoridad que Dios puso sobre él. Hermanos, esto es muy increíble. Muy increíble. A los padres. Imagínense, hermanos, esto sí es una cosa bárbara porque ellos sí tenían un hijo perfecto. ¿Verdad? José y María tenían un hijo perfecto y este hijo perfecto se sometió bajo ellos. Hermana Pati y hermano Juan. Yo pienso que para él era muy fácil someterse a Dios. Pero acá tenía que venir a aprender para podernos entender. Lo que está sujeto a unos padres y autoridades sobrehumanas, no como nos sigue enseñado, como nos sigue Eso es, exactamente, creo que eso es parte de lo que dice Hebreos, que como hijo, como un hijo encarnado, aprendió obediencia, hablando de experimentó realmente, ¿verdad?, la vida humana, ¿sí? Creo que es parte de eso, es parte de eso. Hermano Juan. En el ejemplo se manejaba por un tema de la jerarquía. La jerarquía tenía poder, era de que tiene mayor conocimiento, hasta que tiene menor conocimiento. Entonces, se basaba en la debilidad del conocimiento. Ok, sí, es una manera de establecer, era una manera de establecer. Relacionado aquí también tendría ese trabajo como de poder, como de... Sí, es autoridad. Toma de decisiones. Sí. Exactamente, exactamente. Hermano Oscar. Cuando uno estudia cuestión de administración, no son las fuentes precisamente que hablan de la administración. La primera es el ejército y la segunda es el efecto religioso. Porque si nosotros vemos los católicos primero después empieza el obispo, después el arzobispo, después el colorado, después el verde, hasta que llega a la jerarquía completa. Esa también es una línea de autoridad que también el católico debe de obedecer. En la milicia, pues ahí es otro boleto porque realmente las personas son diferentes. Pero ahí hay también la cadena de... Exactamente. Entonces, de nuevo, es asunto con la jerarquía, asunto con la autoridad. Ahora, el otro pasaje, Efesios 1:22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es el pasaje, hermanos, que viene después de hablar de que Dios exaltó hasta lo sumo a Cristo, ¿verdad? Y le dio un nombre y todo poder. Y luego dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué significa someter? No.
No, las puso ¿qué? Él es la autoridad máxima y todas las cosas le sirven y están ¿qué? Sujetas a él. Ahora, quiero aclarar este versículo porque este versículo es mal usado, ¿ok? En este sentido, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando dice aquí, lo dio por cabeza, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Entonces, Dios subordinó todas las cosas bajo Cristo. Todas las cosas están. Él es la cabeza máxima de la creación y del universo. Todas las cosas están subordinadas a Él. Y Cristo fue dado por cabeza a la ¿qué? A la iglesia. Ahora, muchos creen que lo dio significa autoridad que le dio a la iglesia. Muchos usan este versículo para decir que todo lo que existe y todo lo que se debe hacer del pueblo de Dios debe hacerse bajo una iglesia local. ¿Ha escuchado? Ahora, hermana, está muy claro porque lo leemos con cuidado. Pero muchos, de nuevo, que no están leyendo con cuidado y que quieren forzar el texto. Ahora, ¿por qué le digo? Porque, hermanos, esta es la razón de que muchos están en contra. Hay organizaciones que se llama para iglesias. ¿Ha escuchado? La organizaciones para eclesiásticas. Para es una preposición griega que significa al lado de. Por ejemplo, el Instituto Bíblico es una organización para eclesiástica. No es la iglesia, trabaja al lado de la iglesia, ¿sí o no? Hermanos, hay orfanatos, ¿verdad? No son la iglesia, son organizaciones para eclesiásticas. Ahora, el problema es que muchos creen que todas las organizaciones deben estar debajo de una iglesia local, ¿ok? Y utilizan este versículo, que yo no creo que sea así, ¿ok? Yo no creo que sea así. Porque, sí, como explicación. Sí, no está en sus hojas, nada más está. Entonces, nada más quiero aclarar porque este versículo es muy mal usado. Porque el punto no es la iglesia, el punto es que Cristo. Bueno, y bueno, ya otro extremo más grande, pues es la iglesia romana, ¿no? Católica romana, pero bueno. Ok, siguiente. Otro que lo usamos, hermanos, ¿dónde usamos esta palabra también? Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. Ok, ¿qué significa sujetan ahí? No pueden. Y aquí dice, la carne, los designios de la carne, hermanos, significan los pensamientos y deseos, las intenciones. Hermanos, cuando hablamos de designios de la carne, estamos hablando de lo que nuestra carne quiera, desea, anhela y va sobre eso. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no obedecen, no se sujetan a la ley de Dios. Y dice, y ni tampoco ¿qué? Pueden. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 8 está hablando de ¿qué? Está hablando de cristianos que andan conforme al Espíritu y de inconversos que viven conforme ¿qué? La carne. Exactamente. Entonces, este es un punto importante. Ayer estábamos en una discusión. ¿Por qué la gente, hermanos? ¿Por qué la gente muchas veces no es libre de vicios y pecados? Porque los designios de la carne son enemistad, no se sujetan a la ley de Dios y no ¿qué? No pueden. No pueden. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son, hay muchos más. Dijimos 38 veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Hermanos, de nuevo, cuando hablamos de la palabra sumisión, hablamos de ¿qué? De obediencia en una jerarquía, ¿sí o no? Obediencia en una jerarquía. Luego dice Pablo en esta tesis, ¿verdad? ¿Quiénes son las autoridades superiores? ¿Verdad? Traducimos ahí. Sométase toda persona a las autoridades
superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Básicamente, cuando Pablo utiliza esta frase, que son dos palabras, básicamente, exactamente, básicamente es una autoridad que funciona como gobernante y controlante en un aspecto civil. Ahora, por ejemplo, cada país, hermanos, cada país tiene diferente organización, ¿sí o no? Cada país tiene una diferente organización política, ¿verdad? Por ejemplo, México, ¿verdad? Tiene tres grandes poderes, ¿se acuerda? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así se organizan los poderes en nuestro país, ¿verdad? El ejecutivo, el presidente, el legislativo, diputados y senadores, y el judicial, ¿verdad? ¿Verdad? Ministros y policías y todo. Entonces, los tres, ¿verdad? Funcionan para servirnos. Y dentro de los tres, ¿verdad? Hay cierto que gobierno y autoridad. ¿Ok? Hay cierto gobierno y autoridad. ¿Sí o no? Ahora, eso es hablando en general. Ahora, México es una república donde cada estado también es ¿qué? Soberano, y cada estado también tiene su propio, ¿verdad? Tiene su gobernador, su alcalde, su poder legislativo y su poder judicial, ¿sí o no? ¿Ok? Ok, ahora, dentro de ellos, ahora aquí voy a decir algo, dentro de ellos también dependen otros organismos que ayudan y contribuyen al funcionamiento del gobierno civil. ¿Cómo está, verdad? Vamos a hablar, ¿cómo está Hacienda? ¿Sí o no? Es parte para mantener todo el funcionamiento, el control y el gobierno. ¿Ok? Entonces, le estoy diciendo esto porque, de nuevo, las estructuras de gobierno son diferentes. ¿Ok? Las estructuras de gobierno son diferentes y dependientes. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aunque la institución romana era compleja, pues ya estamos en un mundo donde hay mucho más ramas. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirles, cuando Pablo está hablando de autoridades superiores, no nada más está hablando, en nuestra mente, no nada más está hablando de policías, ¿verdad? Sino, ¿verdad? Algunas personas e instituciones que sirven o contribuyen al gobierno civil como tal. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ok, nada más quería poner claro eso. Ok, siguiente punto, por favor. Ok, ahora, dice Pablo, la tesis era, toda persona debe someterse a las autoridades civiles. Ok, ahora, hermanos, ahí voy. Ahí voy. Déjenme regresar, déjenme enseñarle de nuevo aquí en la Biblia, Romanos 13. Ok, ahí voy. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, ahora hermanos, acuérdense, de nuevo, muy clave en la interpretación. Inmediatamente que da la tesis, tiene un... ¿Por qué? Y eso significa que ¿qué nos va a dar Pablo? O nos va a dar una explicación o nos va a dar una razón. ¿Ok? Entonces, aquí está, razón número 1. Entonces, de nuevo, hermanos, ahora, ¿por qué necesito hacer esto enfático? Porque las razones no son razones mías de Josué Guzmán. Son las razones textuales. De nuevo, aquí está un mandato y Pablo, inspirado, nos va a dar razones por las cuales tenemos que someternos. ¿Ok? Entonces, ahí viene. ¿Qué es la primera razón? Déjeme cambiar aquí. De nuevo, ¿cuál es la primera razón? Las autoridades civiles son establecidas por Dios. Listo, hermanos. Dice, Pablo afirma claramente que las autoridades existen por Dios y son establecidas por Dios. La frase preposicional por Dios aparece 2 veces, haciendo enfático que Dios es Él. 2 veces se va a mencionar, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 1.
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, o puede traducirse por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Pablo quiere dejar claro, ¿quién es el responsable de las autoridades? Dios, ¿ok? Punto número 2 ahí. La palabra establecidos es la palabra tazo. ¿Se acuerda? Someterse es jupotazo. La palabra establecidas es la palabra tazo, que es un cognado de la palabra sumisión, dando la idea que Dios la ha ordenado o puesto en el lugar que están. Lo que queremos decir es que Dios ha establecido una jerarquía. Ahora, ahí vamos. Ahorita vamos a hablar de todas esas cosas. Hermano Juan, hermana Pati. Hermano, en la Biblia, ¿dónde vemos que Dios empezó a establecer que hubiera Bueno, ¿dónde más o menos? ¿Dónde sospechan ustedes que vemos autoridad civil? que empezó a establecer? Pero, oh, No, esto yo lo voy viendo del suegro de Moisés. Que dijo antes que de capacidad, ahí empezó todo. bueno, creo que es antes de eso. ¿Se acuerda? ¿Dónde tenemos el primer indicio? No quiero decir toda la estructura, la primera pista de gobierno civil. Cuando fueron llevados los... No, casi. Los presos de Argumento. No, Cuando agarraron presos, se dieron tanto. no, acuérdense. Después del... A ver, hermana, a ver. ¿Dónde es? Dice que desde Adán, porque sometió sobre Ok, sí, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Hermanos, el orden que existe en el universo es parte de la imagen de Dios. ¿Ok? Hermanos, todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Pero hablando de autoridad, donde vemos una pista, hermanos, del gobierno civil es con Noé después del diluvio. ¿Se acuerda? Con Noé después del diluvio, Dios le hace una promesa y Dios le dice, ok. Y hermanos, ahí creo que es Génesis capítulo 9, es cuando le dice, si alguien mata a una persona, entonces esa persona ¿qué? Debe morir. ¿Se acuerda? Hermanos, hermanos, este es el primer indicio donde ¿qué? Donde se establece una autoridad, donde se establece un castigo en el asunto de ¿qué? De matar. Si alguien mata a alguien, esa persona ¿qué? Debe morir. Básicamente la pena capital. ¿Verdad? Ah, bueno, ahí vamos. No, entonces estamos diciendo en Noé. Ahora, de nuevo, cuando Dios escoge a Abraham y llegan recuerda, y lo saca, van a Egipto, se hacen numerosos en Egipto, los saca y entonces Dios entra con ellos en un pacto en Sinaí. ¿Se acuerda? Entra en un pacto. Ahí es cuando Dios establece, ¿verdad? Sus leyes. Ahora, hermanos, aquí esto es muy, muy importante. Las leyes de Dios cubrían aspectos civiles y religiosos y estaban entrelazados. Eso es lo difícil para nosotros, hermanos. Porque muchas veces, aquí está, hermanos, los diezmos funcionaban como tipo impuesto, porque era la forma de recaudar y mantener, ¿ok? ¿Verdad? Al punto religioso y al punto civil. Exactamente, entonces, acuérdense, entonces, esto es lo difícil para nosotros, porque muchas veces nosotros somos los que hacemos la división, no es que son las leyes civiles, las leyes religiosas, las leyes ceremoniales, pero Israel nunca pensaba así, Israel pensaba en la ley de Dios como que todo junto y todo unido. Entonces, ya en esa ley es donde empezó a ser Dios muy específico en cuanto a qué, la autoridad de los jueces, la autoridad de los profetas, es más, la autoridad de los padres. ¿Se acuerda? O sea, en la ley de Dios también está la autoridad de los padres, porque dijo, si uno de tus hijos es rebelde, ¿qué tiene que hacer el papá? Sácalo a la ciudad que lo apedreen. Pero, por ejemplo, fuera de Israel, por ejemplo, ¿quién dijo en Egipto? Se van a llamar faraones, se van a llamar de ese modo.
Ahora, ok, aquí viene. De nuevo, aquí viene. No fue necesariamente dirigida por Dios, pero representa ¿qué? La imagen de Dios. ¿En qué sentido? En que hay orden. En el sentido de que hay orden. ¿Ok? Sí, ¿se acuerda? Yo me acuerdo mucho de un hermano que le dijo a su hijo, tú nunca puedes salir de la autoridad. Hasta los cholos tienen autoridad. Hasta los cholos tienen orden. Porque, ¿verdad? Muchas veces piensan que la casa es la única que existe autoridad y que uno siempre tiene que estar sujeto. Pero la calle también tiene orden. ¿Sí o no? Sí. Hermana. El crimen es organizado. Es cierto. Es cierto. Pudiera ser. La cosa es que como no sabemos qué pasó, si hubo porque fue muy específico a una persona. Nada más esa marca la tenía Caín y solamente tenía él básicamente era, si lo matan, sobre ustedes. A una persona muy específica, pero en Génesis 9 ya es como general. No, hermanas, quién sabe. Ok, entonces, hermanos, de nuevo. Ahora, aplicación. Aquí es donde da una aplicación Pablo, versículo 2. Aquí lo voy a parafrasear. De modo que resistir, y miren la palabra que Pablo utiliza, antitazo, a la autoridad es oponerse, antistemi, a lo que Dios ha ordenado, instituido. Diatague, que es palabra parecida. Y el que se opone a la autoridad, juicio recibe para sí mismo. Hermanos, la palabra resistir tiene la idea de oponerse o rebelarse. Pero la palabra oponerse tiene la idea de ir activamente en contra. Por ejemplo, una armada o una insurgencia. La palabra ordenado también está relacionada con los verbos someter, resistir y denota la idea de algo instituido o firmemente establecido. Entonces, los que se oponen a la autoridad reciben juicio para sí mismo. Thielman comenta, en otras partes de Romano, juicio, la palabra crima, es siempre el juicio de Dios. Y el punto general de estas dos cláusulas es que quienes organizan una resistencia violenta contra el orden gubernamental son responsables de sus acciones ante Dios. Hermanos, y esta es la aplicación que Pablo dice, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios opone, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, ahora la aplicación aquí. Resistir a la autoridad de Dios es resistir ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y resistir a quién? A Dios mismo. Ahora, hermanos, aunque Pablo esté escribiendo al mundo romano, pero también había, ¿se acuerdan? El mundo romano con gentiles y judíos. El libro de Números, ¿se acuerda? El libro de Números, hermanos, es un libro muy interesante en cuanto a cómo Dios utilizó a Moisés y a otros para llevar a cabo su gobierno. O sea, cuando un día que estudiamos Números, usted se va a dar cuenta. Cuando el pueblo se queja contra Moisés, cuando el pueblo critica a Moisés, ¿sabe qué dice el libro de Números? Dios se enojó. O sea, esto es muy característico en el libro de Números. Cuando el pueblo se opone a la autoridad que Dios ha establecido, el que responde en el libro de Números es Dios. O sea, usted busque esas frases en el libro de Números donde el pueblo está diciendo algo a Moisés o algo contra Moisés, porque nunca el pueblo realmente le está diciendo, a ver, Señor, ¿tú qué? No, siempre están yendo con ¿qué? Tú nos sacaste, mira, aquí nos tienes hambrientos y tú la cosa, y el que responde es Dios.
¿Verdad? Entonces, ahora, aquí Pablo, en esta aplicación que está diciendo es, hermanos, de nuevo, quien resiste a la autoridad, realmente está resistiendo ¿qué? A Dios. Sí, usted era gorra que levantó todo esto, gorra, No, Coré, ¿sí? Cuando Dios pone sus mandamientos y el no obedece, está contra Dios. Porque Él mismo los puso. Él hizo, esa es la máxima y suprema y divina autoridad. Ok, No, pero eso no nos aplica a nosotros colombianos. Sí, también. ok, ya llegó al punto espinoso. Hermanos, ya llegó al punto espinoso la hermana Patti. Hermanos, y aún es difícil para mí. Hermanos, vivimos en un mundo donde el gobierno, hermanos, el mundo ha tenido buenos y malos gobiernos. ¿Ok? No, eso no nada más pasa en México. A lo mejor usted piensa, pues nunca hemos tenido un buen gobierno, pero pues ha habido peores, ¿no? Existen peores. En el mundo ha existido buenos y malos gobiernos. Buenos y malos gobiernos. Ahora, una de las luchas para nosotros como creyentes es imaginar cómo es que Dios ha establecido los malos gobiernos. O sea, en nuestra mente es difícil pensar cómo es que los malos gobiernos han sido establecidos por Dios. ¿Cómo es que los malos gobiernos han sido instituidos por Dios? Y es más adelantito en el párrafo va a decir, los gobernantes son servidores de Dios. 3 veces en estos versículos se nos va a decir, les sirven a Dios, les sirven a Dios, les sirven a Dios. Entonces, hermanos, para nosotros como creyentes es difícil pensar. Ahora, ¿por qué? Porque pensamos que es como que Dios directamente los está poniendo. ¿Ok? Como que Él activamente los está poniendo. No necesariamente. ¿Por qué? De nuevo, porque Él ha establecido el orden, de nuevo. Y el orden funciona, de nuevo, en la manera en que Dios, de nuevo, hay algunos que suben, han subido, por ejemplo, en nuestro México, por elección o por cosas así, pero no en todo el mundo funciona así. Ahora, aquí viene. Ahora, hermanos, acuérdense, esto que está en nuestra mente y esta lucha de nuestra mente, o sea, ¿cómo malos gobiernos son instituidos por Dios? Ahora, espérenme tanto. Somos necios nosotros, hasta igual que el FIFA, también el FIFA aquí con el rey Saúl. De aquellos dijeron, danos un rey, no queremos un rey. Ok. Ahí no quisieron a Dios. Ok, ya se me adelantó. Ok, bueno, déjame, ese era mi segundo ejemplo. Mi primer ejemplo. ¿Se acuerda cuando Dios usó a los babilonios para castigar a Israel? ¿Se acuerda? Porque ya lo leímos en Romanos. Habacuc capítulo 2. ¿Se acuerda cuál era el reclamo de Habacuc? Señor, ¿por qué estás usando gente más mala, más impía, idólatra para castigarnos a nosotros? O sea, en la mente de Habacuc es, ¿por qué estás trayendo estos babilonios impíos, idólatras y todo lo que tú quieras para castigarnos a nosotros? O sea, Señor, esa gente cree, y esta es la lucha de Habacuc. Señor, estás usando gente de lo peor para castigarnos a nosotros. O sea, ¿qué pasó? ¿Ok? O sea, ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, no sé si no sé, ustedes que están con la guía McChain, ¿se acuerdan que estamos terminando Jeremías? ¿Se acuerdan que, hermanos, el mensaje de Jeremías al rey de Israel fue, ríndete? Yo ya no quiero leer puro mal. Pero ¿se acuerda, hermanos? Ríndete. Si no te rindes, los van a destruir, los van a perseguir, te va a ir mal. Y todos dijeron,
este es antinacionalista, como que ríndete, como que, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque, y en Jeremías Dios le está diciendo, Nabucodonosor es mi siervo, yo lo voy a mandar, los babilonios van a ejecutar juicios más, y Dios, y esa es la cosa, Él se muestra atrás de toda esa invasión. Entonces, para la mente de los judíos, ¿cómo es que Dios usa gente impía para castigarnos a nosotros? Esa es la razón por la cual tal mal gobierno castiga al pueblo, porque se está mandando. Ahora, exactamente, ahora, aquí viene. En el mismo Habacuc le dice, ok, va a pasar esto. Pero también, Dios le dice a Habacuc, pero cuando llegue el tiempo, también voy a castigar a Babilonia. Y eso es lo que vemos. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Habacuc son los que nos dicen que Dios usó a Babilonia, gente impía e idólatra, pero que Dios también iba a castigar a Babilonia. Entonces, hermanos, esto es algo de nuevo. Esto es algo muy interesante, pero también que nos causa mucho conflicto. Dios utiliza a personas impías como parte de su orden y como parte de su juicio. ¿Sí? Ahora, hermanos, entonces, bueno, ahora, ahorita vamos a ver un poquito más. Tengo otro ejemplo aquí del Señor Jesucristo. Hermana Patti. Ahora, aquí viene, y esa es la cosa, hermanos. Ahora, cada autoridad que Dios ha puesto y ha usado, es cada autoridad que va a rendir cuentas a Dios y va a entregar cuentas a Dios. ¿Ok? Ahora, eso es lo que sí vamos a ver. Entonces, de nuevo, aunque Dios ha usado, hermanos, y usó países impíos, reyes impíos, para llevar a cabo sus propósitos, y que fue la duda del pueblo judío, y que también es nuestra duda, y hermanos, que también fue la duda del pueblo cristiano. Recuerde, cuando Pablo está escribiendo Romanos, Nerón está comenzando, y Nerón empieza con un periodo de estabilidad, pero conforme pasan los años, hermanos, Nerón se vuelve loco, y hermanos, ¿se acuerda? Es cuando Primera de Pedro, es cuando ya empieza una persecución más verbal, ¿se acuerda? No, todavía no hay una persecución de ese anfiteatro romano, no. Cuando Pedro está escribiendo, la persecución es más oral, los calumnian, ¿se acuerda? Inventan cargos contra ellos. Y Pedro, siendo Nerón, les dice, honrad al rey. Honrad al rey. Hermanos, entonces, esta es una de las cosas difíciles para nosotros. Pensar que gobiernos incrédulos, que gobiernos impíos, que gobiernos malos son establecidos por Dios. Pero realmente, hermanos, les sirven a Dios. Ok, de nuevo, les sirven a Dios, son establecidos por Dios. Ahora, bueno, hermano Cruz. Está un dicho que dice, cuando está en Roma, hacen como los romanos. Y los romanos están todos corrompidos. Y el imperio no era rey, era el que estaba mandando. Nerón, Nerón. Él nació corrompido. Sí, hermanos. Entonces, o sea, lo que quiero decir es, esto es lo difícil para nosotros. Y esto es, hermanos, y de nuevo quiero decirle, esto es por lo que los cristianos luchan. Pero Pablo de nuevo aquí está diciendo, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación, ¿para qué? Para sí mismos. Hermanos, hay que tener cuidado con ese asunto de la desobediencia civil. Ok, hermanos,
por ejemplo, ustedes pusieron hace un ratito una situación hipotética. Si vienen y nos prohíben o van en contra de por ejemplo, hermanos, ¿se acuerda cuando Olga Sánchez Cordero era secretaria de Gobernación y que querían imponer una ley para limitar la autoridad de los padres sobre sus hijos? Yo, ay, sí, con todo y que Olga Sánchez Cordero, ella está en contra de algo que Dios ya ha establecido. Ahí sí, hermanos. ¿Ok? Porque de nuevo es un principio contra la familia. ¿Verdad? Ahora, pero... Una de las disculpas para que desobedece es para un gobierno que va en contra de Dios. Entonces tú tienes todo el derecho. Ahí vamos. Ahora, ¿en contra de qué? Pero de las ordenanzas claras de Dios. Entonces, aquí es exactamente. Ahora, por ejemplo, hermanos, aquí viene otra cosa. Por favor, no levanten la mano, no diga nadie nada, ¿ok? Pero ¿qué con el asunto, por ejemplo, hermanos, de no pagar el predial? Porque hay algunos que bajo la excusa de un mal gobierno, yo voy a pagar el predial cuando le hagan caso a esta calle. Yo voy a pagar el predial cuando, vea iluminación. O yo voy a pagar el predial. Pero te puedes expropiar tu casa y como no pagas el predial, te la Y ese es el otro punto que Pablo va a hablar, sobre impuestos. Entonces, ¿me explico? O sea, tenemos casos donde directamente atacan la familia, atacan nuestras creencias, pero hay otros, hermanos, donde no necesariamente. Y entonces, les digo, hermanos, porque esto es muy común, ¿sí o no? El asunto, entonces, como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, con el asunto de la desobediencia civil, ¿ok? Tenemos que ser muy cuidadosos con el asunto de la desobediencia civil. Tenemos que ser muy sabios. O sea, no porque el gobierno no sea como nos guste, no porque el gobierno sea como, de nuevo, que sea incrédulo, que sea pagano y que esté, por ejemplo, que esté metido con no sé qué, nos da a nosotros permiso ¿de qué? De desobedecerle. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Asunto del aborto. ¿Ok? Entonces, hay que tener... Entonces, le digo, hermanos, porque este punto es espinoso. ¿Ok? Este punto es espinoso. Hermanos, a veces como creyentes tenemos que aceptar que no siempre somos, de nuevo, que no siempre somos todo lo que Dios quisiera. Por ejemplo, hermanos, vemos a los policías pasarse a los altos y nosotros nos vamos atrás de ellos. Si tú te lo pasaste, yo también. ¿Me explico? O sea, hay que tener cuidado, de nuevo, con los aspectos de la desobediencia civil. No es lo que la Biblia anima. No es lo que la Biblia promueve. La Biblia sí da pautas muy concretas y muy específicas en el asunto de la desobediencia civil. Fuera de eso, hermanos, Pablo dice, toda persona sométase. Toda persona sométase. ¿Ok? Entonces, de nuevo. Ok. A ver si terminamos la próxima semana. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a orar y terminamos. Señor, gracias te damos por este día y gracias por las instrucciones que Pablo nos da. Sin duda, este es un tema complejo y difícil en muchas maneras. Pero de nuevo, Señor, tenemos en el texto de la Biblia una guía en cuanto a nuestra responsabilidad con las autoridades civiles. Señor, a veces tenemos que admitir que no estamos de acuerdo en todo lo que hacen, la manera en que piensan, la manera en que dirigen. Pero también, Señor, no se nos debe olvidar que al final tú eres el último responsable atrás de eso. Y que así como castigaste a muchos que usaste para castigar al pueblo de Israel, así un día, Señor, castigarás y ellos van a rendir cuentas ante ti. Señor, ayúdanos a, en manera sabia, someternos a las autoridades. Ayúdanos a llevar una buena conciencia
a ser buenos ciudadanos. Danos gracias, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.